Sergio Alberto Hernández de la Rosa y estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes en esta clase. Eh, Terminamos ya nuestra materia de atributos de Dios y hoy vamos a comenzar la materia o la clase de Cristología. Cristología. La Cristología es el estudio de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, es interesante que la cristología, saber esto es muy importante, que la cristología es el centro de la teología bíblica, pero no es el principio ni el fin. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Dios Padre es el principio de la creación del universo, en la programación de la historia y en el gobierno de la historia, perdón, y en el gobierno del mundo, así también en el primer lugar en el principio de la redención de la humanidad pecadora y en la aplicación de dicha redención mediante su Santo Espíritu. Igualmente, es su último fin, como puede probarse en Juan 14:6, en 1 Corintios 15:27 y entre otros lugares. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice a sus discípulos: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es mediante mí. Entonces Jesucristo aparece aquí como el único puente para llegar al Padre, como el único camino. Jesucristo es el pontífice. ¿Y qué es un pontífice? Es el que hace puentes. Esto significa pontífice, el que hace puentes. Y Jesús es nuestro pontífice. Entonces, pero eso mismo nos indica que la meta es el Padre. Y esto es muy interesante. Es muy interesante. Y para eso voy a sacar, voy a citar una, voy a citar un texto de Primera de Corintios que nos va a dar luz en esto. Primera de Corintios 15, versículos 27 y 28, y nos dice de esta manera. Primera de Corintios 15, 27 al 28, está cargándose la computadora. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel sujeto, a él, al que sujetó, perdón, aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, para dejar completamente claro el sentido de cada frase de esta porción, es interesante aquí porque dice, porque todas las cosas las sujetó el Padre debajo de sus pies, los de Cristo. Y cuando dice la Escritura, que todas las cosas han sido sujetadas a Él, o sea, sometidas a Cristo, claramente se exceptúa aquel que es el Padre que sujetó a Él, Cristo, todas las cosas. Pero aquí un pero importante porque luego que todas las cosas le estén sujetas a quien, a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará. ¿Qué? Se someterá al Padre y le sujetó al Hijo todas las cosas para que Dios, el Padre, sea todo en todos. Entonces Pablo aquí dice inequívocamente que llegará el día en aquel día en que Dios Padre lo será todo en todos, sin necesidad del camino ni de ninguna clase ni de intermediarios. ¿Y cuál es el motivo? Entonces el motivo de aquí es que lo apunta Pablo en el versículo 24 de la misma porción. Nos dice que una vez llevado a cabo el gran conflicto entre el bien y el mal, reducidos a impotencia de todos sus enemigos, dice, Cristo entregará el reino al Dios y Padre y terminada ya la función meditorial, perdón, de Cristo, pero sin ser destruida la naturaleza humana del mediador, tendrá su cumplimiento pleno en la profecía escatológica de Isaías 54:13, cuando dice que todos serán enseñados directamente por el Padre. Entonces, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo es el centro del universo, porque es muy importante. Porque Cristo es el centro del cristianismo y de un modo que no se da en ninguna otra religión. Es muy importante. Aquí lo cita Griffin Thomas. Dice, el cristianismo es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador.
Uno puede ser un fiel maometano sin que tenga nada que ver con la persona de Mahoma. Igualmente puede ser un verdadero fiel budista, aunque no sepa nada de Buda, absolutamente nada. Con el cristianismo pasa algo totalmente diferente. Dice, el cristianismo está ligado a Cristo de un modo tan indisoluble que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo. Griffith Thomas, en su libro de Christianity is Christ, Cristianismo es Cristo, cita este texto en la página 7 de su libro, que es un libro precioso. Entonces, Cristo como el centro del universo. ¿Y por qué es muy importante este tema? Bueno, una porción del contenido doctrinal muy rico a este respecto es Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, que nos dice así: el cual, Cristo, es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, pues en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están sobre la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos, señoríos o principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él, y él es, o sea que existe antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen en él su consistencia, es la versión literal. Porque la centralidad de Cristo con respecto al universo entero no puede quedar más clara. Porque como el Sol en el centro de los planetas, hállase Cristo en medio de las criaturas como corazón de la creación, del cual derrama luz, vida y movimiento a todos los miembros de la misma, y hacia el cual gravitan todos, a fin de que Él y mediante Él descansen en Dios, para dar en Él y mediante Él a Dios la gloria que Él exige de su creación. Y después de aquí nos vamos a ir a otro punto importante como Cristo, el centro de la historia, porque Cristo es asimismo el centro de la historia de la humanidad. El centro de la historia de la humanidad, porque más de la mitad de la humanidad datan los hechos históricos adoptando de forma central la del nacimiento del Salvador. Y así la historia queda dividida en dos mitades, antes de Cristo y después de Cristo. En el plano teológico, la fecha central es la del primer Viernes Santo que celebramos, cuando el Señor fue crucificado en el Calvario. Y la historia de la salvación está orientada, quiero que entiendan, desde el paraíso perdido en Génesis 3 hacia la cruz, y apuntará retrospectivamente a la cruz en el paraíso recuperado. Apocalipsis 22:1, en el trono del Cordero. Vemos también a Cristo como el centro de la geografía, porque podemos incluso considerar a Cristo como el centro de la geografía, ya que en el juicio de las naciones, en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, y por extensión en el juicio final de Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15, la humanidad queda dividida en dos lugares que tienen por centro a Cristo. Y nos dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Los de la derecha, los benditos de mi Padre, irán a heredar el reino preparado para ellos. Los de la izquierda, los malditos, serán despedidos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, cada uno de los detalles de este texto que hemos hablado es digno de especial atención, pero eso ustedes pueden reflexionarlo personalmente. Y finalmente, Cristo es el centro de nuestra vida cristiana, y con esto entramos y comenzamos a introducirnos ya a nuestra clase de Cristología, porque esta centralidad puede expresarse de un modelo general mediante la frase en Cristo. Y es interesante que esta frase en Cristo, explícita en los escritos de Pablo, como luego veremos, pero que aparece también, aunque implícitamente, en Juan 14:20, en Juan 15, del 1 al 7, Pablo nos traza explícitamente toda la trayectoria de la centralidad de Cristo en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos bautiza incorporándonos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en 1 Corintios 12:13, y equivale al bautizados hacia Cristo, que vemos en Gálatas 3:27. Y por eso mismo, Cristo viene a ser la cabeza del cuerpo.
Y así el cristiano se hace una sola carne con Cristo, siendo Él el reposo, no solo de la iglesia entera, sino también de la iglesia local. Porque en virtud de la estrecha unión con Cristo, el cristiano participa legalmente, posicionalmente, del estatus de Cristo, quedando identificado con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión en los cielos, en su reinado y en su gloria. Entonces, y en cuanto a su condición personal, experimentalmente, el cristiano tiene a su alcance el poder de la resurrección de Cristo, y este poder se ejercerá su plena eficacia cuando el Señor venga, es decir, en la escatología. Pero el exjatón o el escatón, lo último, está obrando ya en el creyente por su unión vital con Cristo, ya que en Cristo el escatón ha llegado a su plenitud, porque en la cabeza de la escatología está ya consumado. Los miembros están ahora creciendo para llegar a la estatura o a la edad plena de Cristo, la cabeza. Estamos viviendo tiempos muy bonitos con Dios. El ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no, dijo Oscar, el maravilloso escritor llamado Oscar Cullmann. Oscar Cullmann. Quiero dejarlo el tiempo en unas clases más adelante. Pienso tomar un material del doctor Francisco Lacueva, de su libro La persona y la obra de Cristo, para poder hablar más adelante de los errores contra la divinidad y en contra de la humanidad de Jesucristo, pero eso lo vamos a ver después. Pero bueno, vamos a continuar nosotros en nuestra clase en un punto muy importante, que sería sus nombres, los nombres de Cristo. ¿Qué nombre es Jesús? Y comienza por este nombre, por ser el primero que aparece en el Nuevo Testamento. Y es cierto que ya en Mateo 1:1 aparece el nombre de Jesucristo, y también en el versículo 18 y los versículos 16 y 17 del mismo capítulo ocurre el nombre Jesús y 2 veces Cristo. Pero el versículo 21 de Mateo, capítulo 1, donde se trata explícitamente de poner el nombre a lo engendrado en María, es interesante. Y a este se refiere el ángel cuando le dice a José, en el versículo 21, y dará a luz a un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el ángel mismo da la traducción de dicho nombre, pues Jesús, Yahshua, en hebreo es Yahweh salva. Yeshua en hebreo significa Yahvé salva, que es Jesús, pero no nos hace más aceptos o menos aceptos si le decimos Yeshua o si le decimos Jesús, ¿ok? Dios nos dio nuestro idioma en español, y en español le decimos Jesús, pero no por decir Yeshua nos va a hacer menos espirituales, o nos va a hacer más espirituales, o nos va a hacer más aceptos a Dios. Entonces, el otro nombre que se le da a Cristo es pues el título de Cristo, y este nombre es la transliteración de Christos, o se escribe Christos, que significa ungido y corresponde al nombre al hebreo de Mashiach o Mesías. En arameo, pues Mesías. Entonces, en Israel se ungía a sacerdotes, profetas y reyes, y también se le aplicaba el aceite al leproso en Levítico 14 del 15 al 18, como símbolo de la purificación llevada a cabo por el Espíritu Santo, que su símbolo principal era el aceite, es el aceite, donde Pablo en Romanos 5:5 usa el verbo derramar en conexión con la operación del Espíritu Santo en el corazón del creyente en Romanos 5:5, porque otra traducción dice, y esta esperanza no acabará en desilusión, porque sabemos con cuánta ternura nos ha dado Dios, que nos ha derramado, que ha llenado nuestro corazón con su amor. Entonces, en conexión con la operación del Espíritu Santo en el corazón del creyente, el Romanos 5:5 nos va a hablar acerca de esto. Entonces, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo al ser concebido en el seno de María, y experimentó una unción especial en su bautismo. Y es interesante, al fin de capacitarle para el ministerio público. Entonces, el título que se le da Hijo del Hombre, no menos de 80 veces ocurre en este título en los evangelios, y siempre de los labios del propio Jesús, y también en tercera persona, lo dice.
Entonces, respecto a este nombre, conviene notar lo siguiente. Este no es un título de humillación. De hijo del hombre no es un título de humillación, sino de gloria. Como se ve, por ejemplo, en Daniel 7:13. Rectificando, con una mejor información. Es bueno recabar información, datos, para saber qué es lo que nos quiere decir. Pero bueno. Eh, es interesante que lo que el escenario de Daniel 7:13 es de tono escatológico y apocalíptico, y el Mesías es presentado ante el anciano de días, o sea, Dios el Padre, de acuerdo con la etiqueta de una corte regia, dice un rabino, que nos dice el versículo 13 de Daniel 7, y vinieron, y dice, y le hicieron acercarse delante de él. Y como un dato curioso, el mismo autor cita de otro rabino lo siguiente en relación con Daniel 7:13. Si Israel es digno, el Mesías vendrá cabalgando sobre las nubes. Si no lo es, vendrá en forma de un pobre montado en un asno. Y de esta forma pensaba el rabino ser compatible Daniel 7:13 con Zacarías capítulo 9, versículo 9. Entonces, en general, los rabinos no liberales, no sabiendo cómo compaginar al siervo sufriente de Isaías 53 con el Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7, versículo 13, inventan los rabinos dos Mesías, el hijo de José correspondiente a Isaías 53 y el ser, y también, perdón, y el hijo de David correspondiente, perdón, a Daniel 7. Pero el propio Jesús declaró que ser el único Mesías, que él era el único Mesías, de Isaías 53 con lo de Daniel 7 en los textos siguientes, porque dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, Isaías 53, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y después va a hablar del juicio en el mismo Evangelio de Mateo, compaginando y uniendo que los Mesías que decían los rabinos que era el Mesías del siervo sufriente y el otro Mesías, el Hijo de David de Daniel 7, Jesús dice que es Él, que Él es los dos. Entonces, ¿por qué se refería Jesús a sí mismo en tercera persona cuando hablaba del Hijo del Hombre? Y es interesante que eso debe a la diferencia que Cristo quiere hacer resaltar entre el estado de debilidad en el que se encontraba, hablando de asumir la naturaleza humana, y el estado de gloria en que había de encontrarse cuando viniera hacia el Padre envuelto en las nubes. Es muy, muy hermoso. Entonces, ahora veamos el título Hijo de Dios, porque es un texto muy hermoso. El sentido ético-religioso de Hijo de Dios, porque es el más probable en Mateo 17, del 24 al 27, que Cristo se aplica a sí mismo como fiel súbdito del Rey de los cielos. También sentido de engendrado por obra del Espíritu Santo de modo sobrenatural, porque Lucas 1:35, admirablemente vertido por la nueva Biblia, una versión maravillosa. El Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, se le llamará Hijo de Dios. El sentido mesiánico de Hijo de Dios es el más corriente y es interesante porque ah, como les dije, es el más corriente y es menester no pasar de ahí, a no ser que el texto muestre claramente que lleva sentido trinitario, porque el continuo contacto con los testigos de Jehová en tiempos recientes nos lleva o nos causa conflicto, y tengamos en cuenta que una razón poco convincente en contacto con testigos, etcétera, es contraproducente. Por eso Pedro exhorta siempre a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón para la esperanza que hay en nosotros. El sentido estrictamente trinitario refiriéndose a Cristo como Hijo de Dios es muy, muy interesante también, porque esta frase, a fin de que conozcamos al que es verdadero, es decir, al Padre, viene el Señor y nos muestra con claridad la esencia del Padre, Hijo
de Dios, porque en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, para identificar a una persona, por ejemplo, a una persona que era muy iracunda, le podían llamar hijo de ira. Por ejemplo, a Judas, ¿cómo se le describe? Hijo de perdición. Hijo de tal, a los Boanerges, a Jacob y a Juan, hijos del trueno. Entonces Jesucristo viene a ser hijo de Dios en ese sentido y nos lo revela. También es importante que en el contexto del Imperio Romano, el título hijo de Dios era un nombre que utilizaban los césares para sí. Los césares se llamaban a sí mismos hijos de Dios. Es por eso que en capítulo 19 de Juan, cuando Cristo está crucificado y viene un centurión y le encaja una lanza, de ahí sacan muchos libros como la lanza del destino y un montón de libros raros pero muy interesantes. Y hay uno que se convierte, creo que es ese mismo, a los pies de la cruz y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué dice verdaderamente este era? Porque el César se hace llamar así. Entonces está diciendo, verdaderamente este era Hijo de Dios y no el César. Y otros nombres interesantes que destacan en el Nuevo Testamento es como Cordero de Dios, símbolo de su destinación al sacrificio, el postrer Adán, no segundo Adán, por ser la cabeza de la humanidad restaurada, así como el primer Adán fue el de la humanidad caída, el sirviente, el diáconos, especialmente en Mateo 20:28, y como el esclavo o el doulos, vertido comúnmente o traducido comúnmente por siervo, que da la idea de su total dedicación a cumplir la voluntad del Padre, como se ve especialmente en Filipenses capítulo 2, en el versículo 8. Y es muy, muy importante. Es muy interesante todo esto, porque la Biblia nos dice que hay un solo Dios, según Deuteronomio 6:4, pero bajo un solo nombre. Pero bajo un solo nombre enuncia tres sujetos bien distintos, porque se ve, como se ve por la repetición, no solo del artículo, sino también de la conjunción copulativa, perdón. Eh, en el texto de Mateo 28, cuando nos manda el Señor, lo voy a leer, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, y lo voy a citar literalmente para no equivocarme. Mateo 28, 19, y nos dice así en la resurrección. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este texto es muy importante y es muy interesante, porque que esos tres nos dice que son personas, aunque infinitamente distintas, pues todo lo real es en Dios infinito, y es evidente que por el uso de los pronombres personales, tú, por ejemplo, los nombres personales como yo, tú y él, en Juan capítulo el 14 y 17, hablando de esta manera Jesús. Entonces el Padre nos es presentado como la persona de la que proceden las otras dos. El Padre, aquí creo que quede muy claro, aquí voy a ir terminando, porque esto es algo muy, muy, muy hermoso. Vamos a ver un poquito de Trinidad. El Padre nos es presentado como la persona de la que proceden las otras dos, pero Él no procede de otro. El Hijo procede del Padre por generación, como lo da a entender el nombre mismo de Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, por medio del Hijo o con el Hijo, como aliento, como un don, como un sello del Padre. El Padre es, pues, el principio fontal de la Trinidad. El Hijo es la expresión del Padre y el Espíritu Santo es la impresión, como todo sello. Y a pesar de ser tres personas infinitamente distintas entre sí, las tres tienen en común la misma esencia, sustancia y naturaleza, motivo por el cual están realmente identificadas en plena comunión de mente, voluntad, sentimientos y actividad. Ahora, no sé si me dé el tiempo, pero quiero explicar algo muy interesante aquí y ya termino, quedan 2 minutos, porque es maravilloso saber que vemos que en Dios hay tres personas y solo tres. Una de ellas, la segunda, aparece como hijo de Dios, un hijo propio, único engendrado, un monógenes del Padre,
Y esto nos muestra que en Dios hay un solo Hijo, así como hay un solo Padre. Y como el Hijo no tiene hijos, Dios no tiene nietos. Y el Padre no tiene padre ni esposa, se impone la conclusión de que el Padre es única y totalmente Padre, así como el Hijo es única y totalmente Hijo. Y esta conclusión es tan obvia que no necesita una demostración más extensa y tiene para el creyente un efecto sumamente consolador, porque Dios se nos ha dado por entero, tanto en su Hijo como en su Espíritu, y asimismo trinitariamente como huésped y operante en nuestros corazones según la promesa del propio Cristo, en Juan 14:23, y como dice Pablo en Romanos 8:32, que si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas son posesión nuestra si somos fieles hijos de Dios. Pues el mismo Pablo nos dice en Romanos 8:17, y si los hijos también son herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y estas últimas dos frases, según aparecen en la Reina Valera, podrían causar confusión y grave preocupación a muchos creyentes. Pero bueno, es muy, muy importante que, que tenemos que percibir todo esto, que si Dios no tiene más que un hijo, toda la herencia del Padre le pertenece a ese Hijo único. Y si nosotros somos coherederos con Cristo de esa herencia, toda la herencia pasa entera a cada uno de nosotros, pues Dios no tiene otro hijo con quien dividirla. Digo, que pasa entera a cada uno, porque se ha de poseer en comunión, lo cual no implica repartir, sino compartir. Y aquí terminamos nuestra breve introducción de nuestra clase de Cristología. Que Dios les bendiga y el día de mañana continuamos con nuestra segunda clase de la materia de Cristología. Bendiciones.